Cosmovisiones de una lengua. Icanteomitl coyotl mitznahuatl. Iguan Xochitzit Cuauhtémoc Xicotencatl. Comenzamos. Mahcuali tlahcotonal noyolicniuan kenacante momahuisotzin moixpan moyolo monahcayotzin kenacante noicniuan iwan akin techkaki akin techita ipan Facebook ipan 107.1 FM Voces de Tierras Milenarias Ximopanoltzitzino nican tu programa y semanahuas tlahtolnahuatl Xochitzin kenacate moyolo Cuali noyolo paki nican ipan nintlamahuizol iwan pampa nimitzita nican niyolpaki nanmechtlapaloa nanochime nanmehuatzitzin nanmechtlapaloa ikan miak pakilistli kenankate tlen kihtowa nanmoyolotzin iwan tlen nankichiwa axkan nikpewa tikpewaskeh nin tlamahuizol tlen itoka semanauak tlahtolnahuatl igual ika nin tlahtolmeh nanmechtlahpaloa. Pues muy contenta de estar aquí, también saludando a todas las personas que nos escuchan a través del 107.1 de FM. Estamos iniciando el programa del mundo de la lengua náhuatl, es un gusto saludarlos en compañía del maestro Oscar Coyotl Mitznahuatl y pues su servidora Xochitl Cuauhtémoc Xicotencatl. Ya estamos por iniciar esta emisión, una emisión más del mundo de la lengua náhuatl. Así es, pues bienvenidos sean todos ustedes, amigos, colegas, quienes nos escuchan a través de la 107.1 FM Voces de Tierras Milenarias y también quienes nos miran a través de Chololan Radio en Facebook. Con gusto pues los saludamos a todos ustedes. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través del 22 24 20 31 60 o vía WhatsApp 22 28 43 27 27. El día de hoy les vamos a compartir bastantes temas importantes, interesantes para todos ustedes, ya que estos días tanto un servidor como mi compañera Xochitl pues hemos estado en algunas actividades donde nos han invitado pues para fomentar y compartir el conocimiento de la lengua en sí y por lo que conlleva y encierra el portar esta bonita lengua que es la lengua de nuestros abuelos, la lengua nuestra. Y pues bueno, bienvenidos sean a una emisión y vamos a ir a una pausa para entrar de lleno con todos ustedes aquí en su programa Isamanahuas Tlahtolnahuatl, el mundo de la lengua náhuatl. Tillas y guantiwis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que la miel es un antibiótico natural que nos alivia la tos? Solo debes combinarlo con jugo de limón para hacer gárgaras o tomarlo con té 2 veces al día. Tomar una cucharada de miel puede fortalecer nuestro sistema inmunológico. Salud comunitaria para todas y todos. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. Tarde por la 107.1 FM. Chololan Radio, radio comunitaria de Tlaxcalancingo. Con tu amigo. Nos siguen a través de redes sociales, habrán visto que hoy en el programa
apellidos, el apellido Amashal, que por ahí la amiga Carmen Sánchez nos preguntó en la asamblea en Tlaxcalancingo, y el apellido Xomet, que fue un apellido que resonó en el semillero creativo de Momoxpan, que se encuentra en San Pedro Cholula. Entonces son dos apellidos de la región y que pues nos cuestionaron sobre su significado en dos actividades de esta región. Y bueno, también vamos a estar hablando de algunas partículas de la lengua náhuatl que el maestro Oscar Joyol está revisando en el libro de estudios de cultura náhuatl en el volumen 6, porque son varios volúmenes de estos estudios de cultura náhuatl, incluso los pueden revisar en línea. Y pues ahora vamos a estar platicando también de algunas actividades que realizamos en esta semana y que encontramos algunos aspectos muy interesantes. Y bueno, es que la semana pasada, pues uno de los acontecimientos más importantes fue el movimiento de defensa del territorio de los 7 pueblos originarios de San Andrés Cholula, y por supuesto es un movimiento que tiene implicaciones para toda la región, porque es la defensa de nuestros recursos naturales, del agua y del territorio. Y bueno, en dicha asamblea se comentaron varios aspectos interesantes que nos gustaría compartirles. A mí me pareció muy importante el hecho de que la gente de la comunidad de Tlaxcalancingo empezó a externar las situaciones que estaba viviendo a partir del uso de suelo, ¿no? Algo interesante fue que por ahí una persona comentó que para regularizar su predio había notado que el costo ascendía a 180,000 pesos, que no es cosa menor, y que entonces son algunas de las estrategias que se utilizan para despojar a las personas de sus terrenos. Esto porque, bueno, cuando se elevan los impuestos sobre el predial, pues generan este tipo de precios inflados sobre pues terrenos que en un origen pues eran utilizados para siembra, que a veces ya ni siquiera se pueden heredar porque se hereda también esa deuda, porque hay que regularizarlo. Y lo que me llamaba la atención es que comentaban que en los pozos, comentaba un joven que cuando él fue niño y le tocaba pastorear, llevar a sus animales, veían un pozo que estaba por la vista, que a escasos 3 metros ya se veía el agua, y que hoy en la actualidad se ha observado que para que haya agua casi la profundidad tiene que ser de 20 metros en adelante, 23, 25 metros, y pues que eso nos habla de cómo en este transcurso de alguien que fue niño y que ahora es joven, un joven adulto o un adulto joven, pues ya hay una escasez de ese vital líquido. Y lo que remitían otras personas, incluso otro joven, me llamó la atención que hubo ahí hasta la apertura de que se reunieran los jóvenes para platicar, porque él comentaba también que cuando él fue niño veía muchísimas luciérnagas y que ahora ya no se ven estas luciérnagas. Y una mujer también comentó, bueno, las luciérnagas estaban en los sembradíos de alfalfa, que también sabemos que si conservamos o conocemos ciertas plantas, sembradíos, algunos elementos de nuestra naturaleza, veremos dónde abundan ciertos insectos, cierta fauna, ¿no? Entonces decía que esta relación entre los sembradíos de alfalfa y las luciérnagas, pues fueron elementos que estaban comentando ahí en la asamblea, y que incluso tuvimos la oportunidad por ahí de platicar con don Panchito, que pues sí, a veces a las personas también puede resultarles dudoso, ¿no? Porque la gente asiste a estos movimientos, a estas asambleas, y don Panchito nos contaba que él en sueños pues platicó con don Goyo, que él en sueños le pidió un vaso de agua y que don Goyo le dijo: tienes que ir a las manifestaciones porque no tengo agua. Entonces él comentó que a mí me gustó mucho su respuesta, porque él está realmente convencido de por qué está en estas manifestaciones. Una persona de 83 años, una persona pues que también ha acompañado estos movimientos, y creo que sí también debemos señalar que estos movimientos deben ir de la mano con la recuperación de la lengua, que es parte de nuestra mirada como pueblos originarios, y que a través de ella podemos ir entendiendo mucho mejor el territorio.
si en cada pueblo se dan cuenta, cada quien tiene los nombres para nombrar a sus propios territorios, ¿no? Como le llaman a ciertos predios, a donde se acumula el agua. La mayoría de esos nombres están en lengua náhuatl. Entonces, bueno, es la primera parte de lo que les queremos comentar. No sé si algo más quieras agregar, Oscar, de estas vivencias a partir de esta defensa del territorio. A mí lo que más me sorprendió fue lo que nos compartió don Panchito, esta vivencia de que él soñara con don Goyo, que le pidiera pues que fuera todas las manifestaciones donde se diera esta defensa del territorio, el espacio, el agua, el aire. Es un tanto extraordinario escuchar este tipo de vivencias de gente de la tercera edad, y más que están pues tan arraigadas a su terreno, al campo que conlleva el campo laboral del campo, váyase la redundancia. Y creo que su participación de este personaje de don Panchito pues ya ha sido una persona que se ha dado a conocer en diferentes manifestaciones, y creo que en la que se llevó aquí a cabo en el kilómetro 6 frente a la iglesia de Tlaxcalancingo, pues pues fue una imagen que en lo personal de don Panchito pues ha conmovido a mucha gente para que esta persona sea bienvenida en estas luchas, y más porque a pesar de su edad, ya que horas eran y don Panchito seguía al pie de la lucha. En el último día en la última noche que todavía se estuvo manifestando, que afortunadamente pues esperemos que en verdad se lleve a cabo lo que prometieron el secretario de Gobierno del Estado de Puebla, así como la presidenta municipal de San Andrés Cholula. Yo espero que en verdad se lleve a cabo lo que se llevó o lo que se firmó en la minuta de trabajo, para que de alguna manera pues en realidad pues se lleve a cabo lo que los pueblos piden. No es una exageración, es ya toda una investigación hecha por las instituciones educativas universitarias, que ha sido la UAP, la Ibero y la UTLAP, donde los propios maestros conocedores de tema pues han llevado y manifestaron en diferentes reuniones que se llevaron a cabo en diferentes juntas auxiliares aquí de San Andrés, y manifestaron la aprobación que ellos daban a lo que los pueblos originarios proponían, algo que no le pareció al municipio, porque pues pareciera que el municipio está defendiendo pues intereses particulares y no intereses donde en realidad pues beneficie a las comunidades o la comunidad en general de lo que pertenece a San Andrés. Y pues bueno, no solamente eso se estaba manifestando, sino también pues la invasión que ya Grupo Proyecta ha hecho a la región de Malaca, de Santa Clara, esta afectación que lamentablemente también ya está comenzando a tener efectos. Esos mismos efectos que están viviendo ahora la gente de Malaca lo vivieron las propias gentes de Tlaxcalancingo, San Antonio, donde pues prácticamente les engañaron dándoles cheques sin fondo, mintiéndoles en que les iban a pagar, pero sí, siempre y cuando firmaran, y demás mentiras que están saliendo a relucir ya en diferentes medios de las redes sociales. Pues esas vivencias lamentablemente la vivieron San Antonio, y es lamentable que en la actualidad se siga viviendo o se esté viviendo esas afectaciones en la comunidad de Malaca. Creo que nuestros pueblos merecen ser reconocidos, pero más que reconocidos, defendidos por las instituciones gubernamentales, porque para ello se supone que nosotros votamos para que realicen este trabajo, no para que estén defendiendo intereses particulares, ya sea que comentaban en las juntas, en las reuniones, en las asambleas, que pareciera que los funcionarios, los regidores, pues defienden más que les deje a alguien más dinero a que un terreno pues no les dé la cantidad de dinero que supuestamente una inmobiliaria podría dar.
creo que aquí cabe rescatar el trabajo de los pueblos, el cultivar el maíz, el frijol, el chile, lo que se siembre, porque es la única manera en que se podría sostener esta necesidad alimentaria que la sociedad y las ciudades y los pueblos pues exigen. Yo creo que en lo particular es más importante el agua, el respetar el agua, el cuidar el agua, los espacios, las áreas verdes. Me acuerdo que hace tiempo, cuando me llevaron a conocer la famosa que está aquí en Cholula, y se me acaba de ir el nombre, ay, se me fue, que está aquí que está a un lado de Angelópolis, ay, se me fue, ahorita me acuerdo. Lo que a mí me causó de extrañeza es que yo esperaba que este espacio verde, esta área verde, fueran kilómetros y kilómetros donde hubieran árboles. La reserva territorial, ya me acordé, la famosa reserva territorial, yo esperaba que fueran kilómetros y kilómetros de campo, de árboles, pero pues cuando llegué, pues es un espacio bastante pequeño, pues que en lo particular, no sé por qué, al menos aquí en las comunidades de San Antonio, Tlaxcalancingo y demás comunidades, pues no hay espacios verdes que se les esté defendiendo. Inclusive en la comunidad de San Antonio, Cacalotepec, se destruyó un cerro que le llamaban Cacalotepetzin, y esa destrucción pues cayó a manos pues de este grupo, de este desarrollo inmobiliario que es Proyecta. Y pues bueno, si no fuese por la organización que tuvo la comunidad, pues yo creo que hubiesen devastado lo que es hoy y sigue siendo el cerro de Cacalotepec. Y pues bueno, no solamente eso, sino que la contaminación del río Atenco, así como también la destrucción de más de 1000 árboles en estas zonas donde ya ahí prácticamente está llena de casas, y es lamentable que los ayuntamientos pues no estén haciendo algo a favor de lo que a nosotros nos mantiene con vida, que es pues la naturaleza. Es lamentable, la verdad es lamentable, pero de todo ello pues el convivir con la gente, con la población, el ver que hay muchos medios, y triste ver que hay muchos medios de comunicación, personas que se prestan a querer difamar la lucha que están haciendo los pueblos originarios, la gente que está al frente de estas luchas. Es triste ver pues que se presten a bajedades, a querer mentirle a la gente a través de sus medios, pero también lo bueno es que existen este tipo de medios de comunicación, así como también qué bueno fue ver que mucha gente se acercaba para que de manera directa se enterara cuál era el motivo por el cual ya tenía 2 días de haberse cerrado el camino que es la Federal Atlisco, aquí en el kilómetro 6. Y pues bueno, lo vuelvo a mencionar, yo espero que en realidad se lleven a cabo lo que se firmó en las hojas, en las minutas de trabajo, porque más que beneficiar a los pueblos, va a beneficiar en general a todo, tanto a la ciudad de Puebla como a los propios pueblos que estamos proponiendo o están proponiendo y estamos defendiendo estas iniciativas para que no se pierda el agua, para que no se siga contaminando el suelo, el agua y el aire. Sí, sobre todo la gente también que no pudo asistir, pues que se informe, que investigue, que conozca más sobre las exigencias que se están dando, reconocer también que hay gente que apoyó a las personas que se estaban manifestando, llevándoles pues apoyo en especie. Vimos mucho cómo la gente compartía alimentos, y creo que eso habla también de las personas que pues están convencidas de esta defensa. Lo que pues ahora está el proceso, es uno de los puntos más importantes, es que se pidió que 3 universidades destacadas de aquí del estado de Puebla pudieran revisar la propuesta de los pueblos originarios, y ya, aunque ya hay una revisión por parte de diferentes estudiosos, la verdad, por ahí antropólogos, investigadores muy reconocidos que han trabajado de la mano con diversas comunidades, pues revisaron estas propuestas
y hablaron de su factibilidad en asambleas en cada uno de los pueblos originarios. La verdad es que ha sido un trabajo arduo en el que se han estado presentando estas evaluaciones, pero bueno, la mayor dificultad es que no había como una respuesta, no había un diálogo y digo, bueno, se tuvo que llegar a este bloqueo que en realidad pues ya viene de toda esta falta de atención, falta de diálogo, falta de incluso de voluntad, ¿no?, de algunos funcionarios públicos para darle seguimiento, que es lo único que se pedía, darle seguimiento a estas propuestas para integrarlas al plan de desarrollo urbano municipal. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos con todos ustedes. Tican, Nican, tu programa y Semanagua, Tlactol, Nahuatl. Tillas y Guantihuis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. Calancingo, ¿cuál es tu nombre? Beatriz Coat Cuatzo. ¿Y qué significan tus apellidos? ¿Quién sabe? Nuestros apellidos nos cuentan de nuestro origen y llevan impregnada la raíz de nuestros pueblos. Cuamani significa ofrenda de cabeza. Coyopol significa coyote grueso. Tlachi significa el que ve. Tepox significa metal. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Xitechnonotza y Panteposnonotzaloni. Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnican. Estamos de vuelta en su programa. Pues ya estamos de vuelta aquí con todos ustedes en su programa El Mundo de la Lengua Náhuatl. Saludamos con gusto a quienes a través de Facebook nos están sintonizando, nos están mirando, así como también saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la 107.1 FM, Voces de Tierras Milenarias, desde esta hermosa comunidad de San Bernardino, Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Pues los saludos para Pati León. Hola, buenos días, saludos, muchísimas gracias, Pati. Nati Pájaro o Neti Pájaro, hola, buenos días, ¿en dónde andas? Pues yo estoy aquí en Chololan Radio haciendo lo que nos corresponde, llevar esta bonita programación para todos ustedes. No sé dónde te encuentres tú, Neti Pájaro, o a qué se refiere. A lo mejor le escribió a Pati León, no sabemos, porque también sí, están dialogando en los comentarios, pero si no, pues aquí estamos nosotros en San Bernardino, Tlaxcalancingo. Ya, si nos quieren invitar, pues adelante, vamos para donde nos quieran invitar.
Andrés Méndez, hola, buenos días a todos los integrantes de la cabina de Chololan Radio, bonita transmisión. Pues ahí está, estos saludos, muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, Chololan Radio. Y pues bueno, vamos a continuar. Le estábamos mencionando, les había yo comentado que estoy leyendo este bonito libro que es Estudios de Cultura Náhuatl, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Institutos de Investigaciones Históricas, del año de 1966, volumen 6 de esta edición de este libro, donde pues se tratan de diferentes temas, y en lo particular se los traje hoy porque me llama mucho la atención el tema que traemos el día de hoy, porque es sobre las partículas del náhuatl, y esta investigación lo hizo el maestro Roberto Manuel Castillo Farreras, Karen Daquín y Roberto Moreno de los Arcos. Esta investigación bastante interesante, pues es toda un glosario, un diccionario de lo que todos ellos lograron transcribir y encontrar sobre las partículas que conforman a la lengua del náhuatl. Siendo el náhuatl una lengua notablemente polisintética, es de suponerse la gran cantidad de partículas con que necesariamente cuenta para articular las ideas. Un solo vocablo puede contener, aparte del semantema, toda una serie de partículas que lo estructuran y le dan expresión. Por ejemplo, al analizar el término Onimitznanotzato, te fui a llamar con insistencia, vemos que aparecen en él 5 elementos mórficos agrupados en torno a un solo semantema o indicador temporal, ni sujeto de la acción, mitz, término de la misma, no frecuentativo del siguiente, notza viene del verbo llamar, to, acción en dirección extraversa. De tal manera podrían darse infinidad de ejemplos que demostrarían, por una parte, su riqueza en este tipo de elementos y, por la otra, la reducción acervo de palabras simples, especialmente de sustantivos. Así pues, el objetivo de este trabajo es reunir, sin pretender agotar el tema, una buena parte de esos elementos que, como andamiaje estructural del idioma, lo armonizan y le dan vitalidad. Vaya pues, como una contribución al diccionario integral de la lengua náhuatl. El material recolectado se incluyen, además de los elementos de afijación, numerosos adverbios y algunos de los adjetivos más importantes, con el fin de facilitar la consulta se presentan en forma global y ordenados según el alfabeto tradicional del náhuatl. En la mayoría de los casos, a continuación de cada voz y antes de apuntar su significación aproximada, se da entre paréntesis su posible etimología. Y pues bueno, este es tan solo un preámbulo de lo que nos trae este pequeño diccionario o glosario de estas partículas que muchas veces al momento de estudiar el náhuatl a muchas personas se les complica el momento de poderlas usar o de qué manera se podrían utilizar para formar nuevas palabras. Así es, siempre decimos que la lengua náhuatl es aglutinante. Aquí el autor o los autores, porque son 3, mencionan que es una lengua polisintética, poli muchos y sintético que reúne, que están juntos. Entonces siempre es una de las principales premisas que debemos aprender de la lengua náhuatl, ¿no? Que es una lengua que vamos a comprender mejor
sí podemos entender pues estas partículas que tiene, y pone el ejemplo de Onimitznonotzato, ¿verdad? Ajá, así es. Que tiene la raíz notza, que es llamar, pero cuando se duplica la primera partícula, no notza, entonces ya es reiteradamente. Y tenemos el ejemplo claro con el Popocatépetl, que sabemos que poca es humear, pero popoca, que humea mucho, sí. Así se ha traducido, o sea, la acción se hace reiteradamente. Y bueno, tiene esta sí dice O, ¿verdad? Onimitznonotzato, sí. Que en conjunto con la to del final, pues está haciendo alusión a ir a un lugar. Ni es la partícula que refiere a la primera persona, yo. Mitz se refiere a, ahí sería el prefijo de objeto en que recae la acción, o sea, en una segunda persona, a ti. Entonces se puede ir analizando cada una de las partículas de ese ejemplo que pone, y por eso, bueno, incluye todas estas palabras que ahorita nos comentarás cuáles son, para comprender cómo podemos ir desglosando una palabra en lengua náhuatl, comprendiéndola mejor, y poder reconocer que pues esas partículas le dan un significado global a una palabra en la lengua náhuatl. Sí, la verdad, la lista es bastante larga, pero el día de hoy vamos a adentrarnos con 10 partículas, no sé qué te parezca. Muy bien. Y pues ven, vamos a empezar con la A. Y aquí dice partícula expletiva o de refuerzo métrico, partícula intensiva del sentido del vocablo sujeto, en composición al principio, negativa o privativa del vocablo sujeto. No es sujeto. Sería ahí. Siguiente, ¿verdad? Escrita a veces a, tía, voz efectiva, soa, sangrar a otro, ni sosoa, entonces sería yo sangro a otro, o yo hago sangrar a otro, ni soa. Está también el ejemplo aka, aki, akin, partícula interrogativa, quién, cuál, relativo de inclusión, el que, todo el que, por ejemplo, ajquisquen, ajquistin y actisquen. Está también la partícula aka, alguno, o también ajcame. El aka todavía se llega a escuchar actualmente, incluso hasta ajcame. Sí, puedes preguntarle a una persona, ¿quién te enseñó náhuatl, no? O ¿quién te dijo esto? Y te pueden decir aka, alguien, ¿no? ¿Alguien? Así es como una forma de no querer decir quién, ¿no? Pues alguien, ¿no? O a lo mejor la persona ya no lo recuerda. Aki no mitzili, ¿quién te lo dijo? Aki no mitzili. O con mayor respeto, Aki no mitzon lili, y te puede decir munikil namiki aka. Y en plural dice akame. Akame en plural. Algunos. Akakin. Podemos preguntarles, ¿no? Akinoya y pan tlaxcalancingo. Akinoya, algunos. Akame tlacatl, algunas personas. Akachto, esta palabra si no la he escuchado. Akachto, achto, primeramente. Akachtopa es así, en primer lugar, desde el principio. Achto sí lo he escuchado. Akachtopa sí, bueno, así, pero al menos aquí como lo presentaba, Akachto no. Sí, es muy común escuchar ashto como primero o antes, ¿no? También ashto. Ashto para referirse a antes, y ashtopa también para decir en primer lugar. Entonces, en primer lugar, ashtopa niklactosneki. En primer lugar quiero decir ashtopa niklactosneki nimitzneki, ¿no? En primer lugar quiero decir te quiero. Y guanzatepa ni mitzaja, y después ya te regaño. Y no quémame el agua. Y
Pero aquí lo menciona como Akashto. A ver, platíquenos si lo han escuchado en voz de sus abuelitos, en voz de sus tíos, de sus papás, de algún familiar, porque esta voz en particular, Akashto, pues está uniendo esta partícula Aka con Ashto, que sí la hemos escuchado como antes o primero, y aquí la menciona en conjunto, incluso la menciona como primeramente. Primeramente. Ajá, así es, Ashto primero. Está posteriormente la palabra Ahkan, Ahkan, en ninguna parte o lugar, de ningún modo, Ahkan. Esa Ahkan, bueno, yo lo tenía entendido como de otra manera, pero aquí lo explica, en ninguna parte o lugar, de Fíjate ningún que modo. donde la hemos visto es en Ayahmo, cuando Ayahmo. dices ya no. Porque la primerita que mencionabas, la A solita, pues dice que cuando entra en composición, si está al principio ya es una negativa del vocablo siguiente. Ujú. Entonces este es el ejemplo, ¿no? Que can, sabemos que es una partícula del lugar. Por ejemplo, hay muchas comunidades que tienen esta terminación como Mihuacán, Teotihuacán, Tehuacán, que ya al hispanizarlos ya decimos Tehuacán, Mihuacán, ya decimos Teotihuacán. Esa es una influencia del español, pero en la lengua náhuatl es Mihuacán, Tehuacán, Teotihuacán, Tehuacán, ¿no? Entonces esta voz pues es un locativo, y aquí lo que nos está diciendo esta obra es que cuando al principio tiene una A es la negación, entonces Akan significa en ninguna parte o en ningún lugar, e incluso significa de ningún modo. Pasamos a la siguiente palabra, que es Akayak. 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 Nadie. Aquí, bueno, es de Aka, alguien. Aka, alguien. Aya. Negación. Ayak. Pero Ayak es como no está. Por ejemplo, me recuerda a cuando mi papá le preguntaba algo a mi mamá de que si vio o si había gente. Ayak. O sea, como que no había nadie. Ayak, pero como que él alargaba la última Ayak. Porque también has escuchado a Makin. A Makin también nadie. Akinka, a Makin, Ayak. ¿Quién está? Nadie. Pero Ayak es como que no están, no están, No hay nadie. Ayak. Akayak. Y sí, bueno, no, aquí el alargamiento a lo mejor lo menciona Akayak. Sigue la siguiente palabra, Akasomo. Aso amo. Asaso amo. Quizá no. El maestro Genaro utilizaba las expresiones tlensazo. Tlensazo, sí. Y bueno, aquí lo pone como asaso amo. Y ya le agrega al principio, acaso amo, acasomo, quizá no. Esa yo no la había escuchado. Está no. La siguiente palabra, acmo, con doble C, acmo. Acmo. Es como negar, o sea, es una negación, pero acá dices nunca más. Nunca más. Y también mencionar que en este listado de partículas que hacen los autores, mencionan las fuentes, porque en algunos casos van señalando de quién lo tomaron, y acmo nunca más lo retoma de Simeón, de Remy Simeón. Retoma los diccionarios de Molina, de Remy Simeón, de Carochi, menciona a Sandoval, a Chimalpopoca, a Garibay y a León Portillo. Dávila, Garibi y a León Portillo. Sí. Y pues bueno, pasamos con las dos últimas. Hace, quizá, acaso. Ese sí yo no lo había escuchado. Yo he escuchado en algunas regiones que para decir quizá o acaso dicen hueles, y también hay otra que es en Tatoshka, que el maestro Pedro Capoltitán mencionaba a Shamelan. Y entonces también en algunos lugares dicen sha. Y aquí yo esta palabra la encerré porque es Aco, que me suena al apellido de uno de los apellidos de mi comunidad de San Antonio, Aco, y aquí lo presenta como arriba, en lo alto, Acowik, hacia arriba, Acopa, en lo alto, desde arriba hacia arriba. Ese podría ser otro significado del apellido Aco,
Así es, porque es un apellido que está muy presente en San Antonio Cacalotepec y por lo tanto en la región. Y habría que preguntarle a los abuelitos cómo lo pronuncian, si lo pronuncian Aco o lo pronuncian Aco, ¿no? Aco o Aco. Y bueno, este significado de arriba nos ayuda para hablar como acopa en lo alto, desde arriba, para ubicar algunos, pues sí, para hablar de la espacialidad, ¿no? De ubicación de lugares. Pues hasta aquí vamos a dejar esta lista. En el siguiente programa vamos a seguir avanzando y compartiéndoles a todos ustedes, esperando pues que también nos puedan retribuir, enriquecer el conocimiento de estas partículas que conforman y hacen que la lengua funcione como funciona, que es la lengua del mexicano. Antes de ir al programa, saludamos con mucho gusto a Carlos Martínez. Saludos. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes aquí en Otechcaki, Otechita y Pan Facebook, igual Radio Chololan 107.1 FM. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos con todos ustedes. Ni canto programa y semanahuas Tlachtol Náhuatl. Tillas y guantiguis. Vamos y regresamos. Cosmovisiones de una lengua. A hacer entender a los pueblos, a nuestras comunidades principalmente donde tenemos radios comunitarias, que pues no queda otra. Le enseñamos a nuestros hijos que esta es su tierra, y que estas son sus calles, son sus pueblos, y que no tiene nadie del derecho de venir a despojarlos ni a correrlos del lugar donde viven, ni quitarles sus aguas, ni quitarles la tranquilidad, ni ponerlos en riesgo. Entonces tenemos que enseñarles a levantar los ojos y a empuñar la mano y alzar la voz, o de lo contrario, con la omisión estaríamos enseñándoles a agachar la cabeza, a parar el lomo y a que nos vengan a joder en el momento que quieran. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 750 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. ¿Ya estás listo para escuchar el programa más sensacional de la radio? ¡Sí! Solo aquí, en su programa ¿Qué tienes para cocinar? Donde compartimos recetas, platillos interesantes, en compañía de nuestros grandiosos invitados. Escúchanos todos los lunes de 8 a 9:30 de la noche por Chololan Radio Comunitario. Voces de Tierras Milenarias, en compañía de nuestro amigo Juan Armando Art Okinawa. ¿Y tú? ¿Qué tienes para cocinar? José Carlos, mañana te toca estar con tu papá. Pero mamá, habíamos quedado que irías con nosotros al parque. Sí, pero no tengo tiempo. Voy a ir a trabajar. ¿Por qué nunca estamos juntos? El artículo 23 de la Ley para Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes declara que tenemos derecho a vivir en familia y la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. En un programa de nosotras para nosotras. Escúchanos en Choloyan Radio 107.1 FM. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. No te lo pierdas. Xitech nonotza y pantepos nonotzaloni.
Comunícate con nosotros al teléfono 22 24 20 31 90 y al 22 28 43 27 27. Yecatecualnican. Estamos de vuelta en su programa. Pues Yecatecnican, tu programa y semanaguas tlactornahuatl, Xiquilnamiqui, Maxitech Nonotza, Itech 22, 24, 20, 31, 90, o Xitech Tlacuilo, Ipan WhatsApp 22, 28, 43, 27, 27. Pues ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros, ya sea para preguntarnos, comentarnos, inclusive hasta corregirnos, ¿por qué no? Para toda la gente que sabemos que todavía habla su lengua, la lengua del mexicano, o también, ¿por qué no? Pues compartirnos quizá como la sorpresa que tuvimos el día de ayer, donde pues nos invitaron a compartir la palabra, la lengua, y nos encontramos a una señora que hablaba el mazateco, el zapoteco, y escuchar desde ella que pues la propia perspectiva que tiene la lengua o su lengua de ella o cualquier lengua que uno hable, y la sorpresa, ¿no?, que los niños se llevaron al ver que una de las mamás de sus compañeros pues hablaba todavía una lengua originaria. Sí, justo pues estábamos hablando de la diversidad lingüística y pensando que a lo mejor alguno de ellos podía tener un apellido en náhuatl, pues resultó que esta mamá hablaba zapoteco, incluso nos compartió palabras en zapoteco. Sí, y fue bonito, la verdad, el escuchar cómo se decía niño, cómo se decía nube, cómo se decía lluvia, cómo se decía flor, y pues bueno, fue sorprendente, y también la manera en cómo una niña pues estaba hablando tan segura de sí misma, de poder expresar cómo ella concebía el trabajo del pepenado, la blusa, pues así, la blusa de pepenado, o tan solo el bordado. Sí, porque la niña nos platicó de pues unas vestimentas que tienen muchas flores y bueno, realmente una niña muy pequeñita que se posicionó explicándonos de las diferentes vestimentas y eso fue muy muy grato. También otra niña que me impactó fue que estábamos compartiéndoles los nombres de algunos animalitos en náhuatl para mostrarles que el nombre de estos animales pues está también en el español que usamos, como la palabra papalo, chapulín, palabras que usamos en el español y que provienen del náhuatl. Y cuando les mostré la imagen de la mariposa, la niña supo decirlo en náhuatl porque dijo que tuvo una clase en su escuela y que su mamá le había enseñado que se decía papalo. Y entonces creo que esa experiencia es muy bonita porque si los niños están teniendo este acercamiento a la diversidad y luego llegan a espacios donde se refuerzan estos conocimientos, pues lo van a seguir aprendiendo, van a seguir teniendo interés y van a empezar a indagar más sobre estos temas, y eso me pareció también algo que es muy interesante en este semillero creativo de allá de Momoxpan, donde pues la maestra Itzel está haciendo una ardua labor y que realmente estamos muy agradecidos por esa invitación. Sí, pues fue lo que se convivió el día de ayer con nuestros pequeñines y también con las mamás que estuvieron muy abiertas, inclusive algunas de ellas ya habían tenido una plática o habían leído o habían tomado el curso con Yasnaya Aguilar, y pues han tenido esta noción sobre la importancia de lo que es el espacio de la lengua, de las lenguas originarias, y pues es bonito encontrarse con gente pues que piensan de la misma forma, que nuestra lengua no se deben de perder, y pues bueno, las vivencias con los niños, el ver sus expresiones, al escuchar una palabra, y el compartirles las vivencias personales de cómo uno aprendió la lengua, pues fue algo en lo particular muy, muy hermoso. Sí, dentro de estas pláticas que tuvimos el día de ayer, pues salió que ellos identifican algunos apellidos presentes en la comunidad de Momoxpan, y uno de los apellidos que está presente en esta localidad es el apellido Xometl, que fue el apellido que mencionaron. Ahorita no recuerdo si mencionaron algún otro, pero ellos particularmente... Michimani. Michimani, sí es cierto.
y este apellido también está presente en Cuautlancingo. Ellos comentaban que abunda mucho el apellido Michimani en Momoxpan y el apellido Xometl. Pues sí, yo a tientas expliqué que en lo particular para mí Xometl era como que el pie del maguey, de Xo, que venía de pie, y Metl, pues que sonaba a maguey. Pero consultando el libro del maestro Manuel Tlatoa Guizar, Tlacamecayo, la mequetreidad de los hombres, aquí nos explica que Xometl viene de Xomitl, y Xomitl es una variante de Xometl, pero Xometl es una planta que yo recuerdo que de niño veíamos mucho en el campo, y pues es una vez más, al perderse el espacio geográfico, el territorio lingüístico, y donde pues hasta de alguna manera pertenecía a la comunidad, al perderse pues todos estos espacios y construirse en estos lugares y no rescatarse las plantas que en ellas habían, pues se comienza a desconocer. Yo no sabía que esta planta, una planta con flor blanca, pero que al final termina dando unas semillas negras, es cómo se le conocía a esta planta, Xomitl o Xometl, que en sí pues es un sauco. Es el sauco. Y también, bueno, algo que el maestro Manuel Tlatoa incluye es que hay otros apellidos que tienen este sonido parecido a Xometl. Está el apellido Xoletl, que es hongo. Y aquí, bueno, el maestro Manuel Tlatoa incluye una narrativa sobre cómo se consumían los hongos, que, bueno, este hongo Xoletl eran unas setas pequeñas y que eran comidos crudos, y por ser amargos beben tras ellos o comen con ellos un poco de miel de abejas. Pero ese es otro apellido, Xoletl, y tiene este significado de hongos. Y también está el apellido Xontle, que también no sé si has escuchado, pero Xontle, el maestro Manuel Tlatoa identifica que se refiere a Tzontli, que es cabello, y que incluso, bueno, sería esa la referencia. En este caso entonces estamos hablando de Xometl, del sauco, pero hay algunos otros apellidos que tienen similitud y que habría que indagar a las personas que tienen estos apellidos cuál era su apellido originario y si no fue cambiado o tergiversado, incluso traducido. Pero bueno, este es el apellido que escuchamos allá en Momoxpan. Sí, Xontli también es un apellido que se escucha en San Antonio, no es muy escuchado, pero sí algunas familias tienen este apellido de Xontle, y efectivamente viene del apellido, de la palabra Tzontli, que es cabello, que en algún momento se me ocurrió ponerles esta explicación a algunos familiares que tienen este apellido, y pues bueno, ellos me dieron su propia versión, no quisieron aceptar la mía, pero bueno, lo importante es que se identifiquen con su apellido originario y que no se lo cambien. Y pues bueno, también nos habían preguntado, y creo que no lo mencionamos al principio del programa, el apellido Amashach. Amashach, así es, no, sí. Este es un apellido que ya en las pláticas que tuvimos en esta asamblea, pues pudimos también platicar con la compañera Carmen Sánchez, que ella es de aquí de Tlaxcalancingo, y nos decía, oye, ¿qué significa el apellido Amashach? Y ella nos decía Amashal, así con L, y nos decía que había escuchado o que le habían dicho que era algo así como un remolino de agua. Y nosotros estábamos aventurando, ¿no? Porque Amashal, si era así Amashal, podría ser de amat, papel, y shal y arena, ¿no? Pero realmente no tiene mucha relación con el contexto de arena de papel, como que no nos queda muy claro. El maestro Manuel Tlatoa propone que viene de atl, agua, y mashactli, dividido, bifurcado, hablando de un árbol, de un camino, etc. Donde se bifurca el agua. Ese es el significado que le da el maestro Manuel Tlatoa. Lugar donde una corriente de agua se divide en varios brazos, es decir, un entroncamiento. Y aquí retoma también una narrativa de Sagún que dice: eran tan espesas las saetas y los dardos que todo el aire perecía amarillo, y los capitanes de los mexicanos, que eran del barrio de Yacacolco, todos defendían las entradas porque no entrasen donde estaba recogida la gente,
mujeres y niños, y peleando con gran perseverancia hicieron retraer a los dichos capitanes de la parte de la otra acequia que se llama Amashak. Entonces de ahí lo retoma del lugar Amashak, ya con esta terminación C ya es un locativo y ya sería el lugar donde se bifurca el agua, Amashak. El apellido que registra el maestro Manuel Tlatoa tiene una terminación TL, Amashak, y me parece que en la localidad de aquí de Tlaxcalancingo está como Amashal, sin la terminación TL. Pues, híjole, indagar en estos apellidos donde han padecido algún cambio, alguna transformación, modificación, es bastante, no complicado, no le quisiera yo llamar así, sino que un trabajo bastante grande, porque conlleva a analizar el apellido o los apellidos de diferentes maneras. Hasta hace unos días compartieron en uno de los grupos de WhatsApp en los que yo estoy, que había fallecido una persona con el apellido Mixnáhuatl, con Z, Mixnáhuatl, y terminaba con TL. Y pues bueno, ese es otro ejemplo de cómo el apellido Mixnáhuatl pues también ha sufrido cambios y transformaciones para que ésta pudiera seguir existiendo. Pero aún así el apellido Mixnáhuatl con Z pues también podría tener significado, que es estar o el que es el dueño de los leones o el cazador de leones. Es lo que yo encontré en ese apellido y fue algo que a mí me sorprendió, porque yo estaba estoy acostumbrado a escribir Mixnáhuatl como al menos mis abuelos lo escribían, o mi abuelo lo escribía, mi mamá, Mixnáhuatl, Mixnahuatl, pero como ya lo he dicho en otros programas, también lo he visto con Mix, Miz o inclusive nada más Mis, Mixnáhuatl. Bueno, y como en estas indagaciones de estos apellidos, en realidad lo que estamos viendo es que podemos ir aprendiendo varias palabras, ¿no? Siempre va a ser importante preguntarle a las personas mayores que conocen la tradición oral el origen de estos apellidos, porque realmente ellos tienen más claro cómo es que se heredó ese apellido y de dónde viene, además de que va a tener pertinencia en la localidad de origen donde está presente ese apellido, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en este apellido de Amashak podemos aprender, Amat es papel, Shal es arena, podemos aprender At es agua, Mashakli es algo dividido, bifurcado, o sea, nos da esa posibilidad de conocer otras palabras y ya ir indagando sobre la tradición oral y tener pues más conocimiento también de la lengua náhuatl, que es la lengua de los abuelos, la que se hablaba en este lugar. Y pues nosotros estamos intentando también que esta lengua no desaparezca, sabemos que está en peligro de desaparecer, pero si las personas nos comprometemos a aprenderla, a estudiarla, a reconocerla, a valorarla y a su vez hacer esto con las personas hablantes, a reconocerlos, a valorarlos, a aprender de ellos, a también compartir con ellos todo ese conocimiento que nos dan, pues es posible que esta lengua no desaparezca, que se mantenga. Y bueno, ya dijimos también que si compartimos esta idea de defender nuestro territorio, nuestros recursos naturales, pues tampoco es una lengua que vaya a desaparecer, porque si se siembra nopal, al menos esa palabra va a estar presente ahí, nopal, ¿no? Si se siembra maíz, todas esas palabras que están en torno al maíz van a estar presentes, como el mashkoshle, la milpa, el totomoshle, sentli, todas las palabras en torno a la milpa van a permanecer. Si seguimos sembrando maguey, pues ahí va a estar el ocashle, la sencuata, el cacomishle, el mesotl, todas las palabras en torno a esa siembra pues van a continuar. Entonces pues van de la mano, es una ecología lingüística, entonces hay que fortalecer estos movimientos de defensa de nuestra lengua para que también siga viva y no desaparezca. Y recuerde que el pulque no es para cualquiera, es únicamente la bebida de los dioses. Bueno, porque sí, cuando se hacen definiciones de estos elementos, en lugar de decir una bebida alcohólica, pues sí hay que considerar que incluso el aguamiel, ¿no? Todas las propiedades que tiene curativas, y que de ahí, bueno, mediante el proceso de fermentación se hace el pulque, que bueno, que ya algunas personas
sí la utilizan para emborracharse. Sí, yo la verdad no, yo la uso para degustarla, y he llegado a la conclusión que la perspectiva en lo personal, el maguey es como Cristo, que se sacrifica o se sacrificó para obtener de él pues bastantes herramientas, utensilios que benefician a nosotros los hombres. Y por eso mismo, quizá, no sé, una de mis divagaciones, quizá por eso mismo en Semana Santa, en algunas iglesias donde todavía se llevan esas tradiciones, se sigue llevando lo que es la flor del maguey. Ay, no me acuerdo de su nombre ahorita que tiene. Quiote. El quiote. No sé si en sus comunidades se siga llevando esta bonita tradición del por qué el quiote se lleva en Semana Santa y se pone en los altares de las imágenes. Y pues bueno, una de mis conclusiones es porque quizá el maguey fue Cristo, o es Cristo, porque hasta inclusive el neoctli, el pulque como le llamaron los españoles, pues fue en el pasado una de las bebidas con la cual los abuelos pues de alguna manera pues comulgaban. Por eso mismo el pulque en la época precuauhtémica era únicamente ingerido, o estaba permitido que únicamente la gente de la tercera edad lo pudiera ingerir. No eran los jóvenes ni las personas mayores, sino que la gente de la tercera edad. Y pues bueno, de ahí su palabra neuhtli, nehuat, yo, ohtli, camino o verdad, lo cual se traduce como yo soy el camino, yo soy la verdad. Y esto no estoy haciendo alusión que el camino sea, o el pulque sea la bebida embriagadora que debe seguir todo el hombre, no, sino que simplemente la manera metafórica de dónde proviene esta bebida, que es bastante rica y bastante buena para el hombre. Oye, y aquí también el maestro Manuel Trató incluye otro apellido que ahorita me llamó la atención, porque es Teometl. No sé si tú lo has escuchado, a lo mejor puede ser como de otra zona, pero este apellido Teometl, de Teotl, Dios, y Met, maguey, significa maguey sagrado, y se refiere, dice, hay unos magueyes que se llaman Teometl, que tienen una lista de amarillo por la orilla de la penca y lo demás verde. Es medicinal, pues en la penca, debajo del rescoldo y después de cocida, exprimen el zumo y revuelven con ella hasta 10 pepitas de calabaza molida y el zumo de miltómatl, todo revuelto, dando de beber al que ha recaído de alguna enfermedad. Halo de comer sobre comida y no ha de beber otra cosa, con esto sana. Hácense estos magueyes en toda parte, en los montes y también en los tlapancos. El que bebe esto a tomar un baño sobre ello. Y bueno, esta narrativa que comparte es retomada de Sahagún, y pues habla de este maguey que tiene la orilla amarillo y por dentro es verde. Yo creo que sí los hemos visto todos, y pues dice que era, que tenía un uso medicinal. En la actualidad no sé si se sigue utilizando de esta forma, pero pues sabemos que también en esta parte de la medicina tradicional, pues las plantas sí tienen este papel primordial, por lo que pues no solamente es un territorio, un espacio, como dicen por ahí, no es solamente un perímetro o una geografía, ¿no? Sino que se trata pues de toda esta cultura que se resguarda en esos espacios. Y por supuesto que si no hay espacios para sembrar o para tener estas plantas, incluso algunas son silvestres, pues no se puede llevar a la práctica este patrimonio cultural que tenemos, que es la medicina tradicional. Y con ello pues también desaparece todas estas palabras que nominan a nuestro entorno, a las plantas, a los animales, a todo lo que nosotros consumimos, que es propio de la tierra, y tampoco tendríamos este acercamiento al conocimiento de nuestros apellidos, y esto va desapareciendo. Entonces no es algo menor, no es algo simple, es un patrimonio cultural desde lo tangible hasta lo intangible. Pues a esto quiero llegar, a que una vez más, que el día que México pierda estas minucias, estas pequeñeces, entre comillas, que lo hacen grande, estos conocimientos, estos saberes, pues México va a dejar de ser México. Y pues yo espero que, en lo particular, yo espero nunca ver eso, al menos en esta vida, yo espero nunca ver eso, y que se retome lo que en verdad tiene valor, dijeron nuestros abuelos, lo que en verdad tiene raíz,
para los hombres, como es la lengua, es el conocimiento, la verdad, el canto, la poesía y pues todo lo que conlleva y adorna y embellece al hombre en su existencia sobre la tierra. Y bueno, también saludamos a todas las personas que ya nos están escribiendo a través de redes sociales. Un saludo para Juan Armando Oquinaps, dice excelente programa. También nos escribe el maestro Ocelo Mixcoat, saludos maestra y maestro. Y bueno, saludos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y que como cada 8 días se suman a reflexionar, a compartir y bueno, a mantener presente la lengua náhuatl en nuestros entornos. Pues ye otitlamis que ye otitlamis to programa y semanagua tlachtolnáhuatl nanmech tlasocamatelia miek nochtin tehuatzitzin sihuatzitzin tlacatzitzin nostahtatzin nonanantzin akin otexcaqui ipan Chololan Radio 107.1 FM que owitki otexita ipan Facebook Chololan Radio nanmech tlasocamatelia miek Keme owitki nimistlazocamatilia nosochitzin moistololo moyologuan iwan moyolsin nosochitzin. Tlazocamati paxticatzin intlachtol tutunacu ne nechpactia miak sequin tlachtolme ipanin maseualaltepeme iwan nimitztlazocamatilia temachtiani Oscar Coyot noyolotzin noteomitzin Yetikmati, Nehuat Nimitznekimiak, igual Niyolpaki Pampaticate y Panintlamawizal, igual a Tlasocamatilia, Nochime, Tlentexcaqui, Ompa y Pananmochan, igual Tlasocamatilia, Nochime, Tlentexcaqui, Opa y Pan Octli, y Pan Teposmasa, Tlamonicmati, Panoxe, Caninca, Nochtin, Masewalme. Iwan timuitaski panchicome tonali, iwan timotlapohuisque technin tlachtol mexicano, to tlachtol y testo coltzitziwan, tonantzitziwan, iwan niyolpaki pampanican yol y to tlachtol amoxiquilcagua monelguayo, que me okili temachtiani Marcos Manzano Calderón, iwan nin to ticpiasque o ticpia to tlacamecayo, la mecatida de los hombres, tlazocamati temachtiani, Manuel Tlatoaguizar, igual nochtin temachtiani metlen tech salo o tech salo nin tlachtol. Pues gracias a todas las personas que nos escuchan, a los maestros que nos permiten hablar de la lengua náhuatl, aquellos que nos enseñaron, que no debemos olvidar nuestras raíces, que debemos tener esta dignidad y con orgullo estos nombres que portamos, así como lo hizo el maestro Manuel Tlatoaguizar, el maestro Marcos Manzano y cada una de las personas pues que también nos escuchan, les agradecemos. Sabemos que algunos están en sus casas, otros están en movimiento, a lo mejor andan en vehículos o caminando, pero siempre pues recordar que pueden escuchar a través de la 107.1 de FM estos programas que nacen del corazón, de compartir la palabra, la lengua de nuestros abuelos, todo lo que nos han legado, nos han enseñado y que pues también tenemos que transmitir a nuestros hijos y a estas futuras generaciones para que se conserve, para que se mantenga y para que también esta riqueza que tenemos tan tangible e intangible pues que podamos preservarla. Pues nos vemos en la siguiente semana y esperamos seguir platicando más sobre esta nuestra lengua. El niño de la casa 403 del barrio de San Diego parece tramar un plan malévolo. Ya hemos revisado su buzón. Encontramos la Constitución. Akina mosquimati y masehuatlactor, moscoyo, ipan, moaltepe. Quien no conoce su lengua es un extranjero en su tierra. Cosmovisiones de una lengua. El artículo 16 de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias